Desde el Museo de José María Córdoba, ubicado en el Santuario Antioquia, les damos la bienvenida a nuestro programa Visión Solidaria. Hoy continuaremos con la segunda parte de este héroe de Ayacucho, quien tiene tanto por contarnos, y para ello nos estará acompañando Jaime Arizmendi. Así que veamos el desarrollo de esta nota. Cae el yugo de la tiranía, las cadenas rompió con valor. Bajo el cielo de América un día otra aurora nos dio su fulgor. Democracia, consigna sagrada, fue del héroe sublime ideal, y en su pecho se enciende una llama, llama eterna de la libertad. Don Jaime Arizmendi, cuénteme una cosita. Ya sabemos de su fervor por Córdoba, ¿cierto? Sabemos de sus libros, pero también hay algo muy importante, que usted compuso un himno a Córdoba, ¿cierto? Sí. ¿Por qué quiere usted con las generaciones futuras dar a conocer de Córdoba? Vea, a mí desde niño me ha dolido en el alma la manera como han tratado a Córdoba, una manera, digamos, indelicada, injusta, infame, canalla. Mire, desde hace algún tiempo fue arrancado de las páginas de la historia de Colombia el conocimiento de nuestra historia de Colombia. Se ha perdido el sentido de pertenencia, el conocimiento de nuestro glorioso pasado, el respeto, la veneración y la emulación de nuestros prohombres, de nuestros próceres. Borraron nuestros héroes y heroínas. Eso, entonces, dense cuenta que esto es muy grave. Mire, los países cultos conocen, valoran, difunden su propia historia. ¿Y por qué Colombia va a ser tan de malas que vamos a seguir alimentando la ausencia del conocimiento de la historia de Colombia? La mente de nuestros jóvenes pasa tan cuam tabula rasa, y por eso, hablando a lo paisa, lo mismo es Chana que Juana, lo mismo es estar en Colombia que en Estados Unidos, que en Europa, y por eso tan fácilmente se van y abandonan el país y hay fuga de cerebros. ¿Por qué? No conocemos nuestra historia, no amamos la patria, porque nadie ama lo que no conoce. Uno aquí en este escenario casi que siente los pasitos de un niño de 4 años, como fue Córdoba, ¿cierto? ¿Cómo define usted a Córdoba en su aspecto físico, cierto? Pues el coronel López, con Militón de Córdoba, especialmente en la batalla de Ayacucho, hace una descripción admirable aún del físico del general Córdoba. Y entonces habla de su rostro encendido como el de Apolo, en fin, etcétera, ¿no? Habla de que cojeaba un poco, habla también del ímpetu guerrero del general Córdoba. Hace una descripción admirable y entonces sí, era el más apuesto de los militares colombianos, coinciden muchos biógrafos en este asunto, de manera que tenemos descripciones y narraciones muy admirables del valor, de la lealtad, del espíritu guerrero. Presume uno que una persona pues con esa forma tan varonil, además de todas las charreteras, todo lo que implica la cuestión militar, toda la elegancia que viene y el valor, debió haber tenido pues muchas mujeres y haberse casado. ¿Qué se sabe de él? Vea, hay una leyenda. Entre la familia de Córdoba circuló una carta, se hablaba de que posiblemente él tuvo un hijo en el Perú. Y se habló también, o se ha comentado, de que un nieto de Córdoba fue presidente en el Perú. Esto no está probado, al menos yo no puedo dar ese testimonio de veracidad, pero sí. Y aquí en Colombia tenemos que él fue novio de Fanny Henderson, hija de James Henderson, del cónsul británico James Henderson. Esta inglesita enloquecía a Córdoba de amor, ¿no? A ella le dedicó
muchas páginas de cierto romanticismo muy sincero, muy juvenil de Córdoba hacia ella. Con ella quería casarse, se supo ya al final. En Río Negro también Manuela Morales Leiva fue la novia que él quiso mucho en Río Negro y a quien le hacía requiebros amorosos cuando hacía cabriolas en su caballo. En unas fiestas patronales de la ciudad de Río Negro fue cuando el caballo lo lanzó contra un muro porque él quería mostrar su destreza a la novia especialmente, y entonces le costó muy cara esa osadía amorosa y estuvo como 15 días inconsciente. Por eso alguien muy osado trata de demostrar una tesis que produce más bien como risa por lo fantasiosa y de pronto desfasada del aspecto científico y real, de que Córdoba quedó como despistado después de esto y que ya siguió como un loco. No es cierto, es mentira. Entonces, el trauma lo superó y siguió normal. Lo demostró en las más gloriosas batallas de nuestra independencia. Después de eso, después de la caída, fue la batalla de Chorros Blancos. Después de la caída, fue la batalla de Tenerife, de Pichincha, de Junín, de Ayacucho. De manera que tratar de degradar a Córdoba o tratar de mentir me parece infame y sospechoso de quien eso hace. Don Jaime, compáreme usted la batalla de Boyacá con la batalla de Chorros Blancos. Bueno, ya. ¿O qué diferencia hay? Sí, vea. Sin el triunfo de Córdoba en Chorros Blancos, se hubiese perdido absolutamente el triunfo de Boyacá. ¿Cómo se concatena eso? Como tan sabiamente dice don Germán Suárez Escudero, distinguido historiador de la Academia Antioqueña de Historia. Boyacá cerró la puerta a los españoles. Chorros Blancos puso la tranca. Así graficamos lo significativo de la batalla de Chorros Blancos, pero no podemos desconocer como parte de ese campo de batalla Angostura y Campamento. Campamento se llamaba Cañaveral en aquel entonces. Por eso digo yo, y decimos los que respetamos la historia de Antioquia y la memoria de Córdoba, la verdadera acta de independencia de Antioquia la firmó Córdoba con su espada, desterró definitivamente a los españoles, volvió trizas esas huestes de Albuera y de León al mando del sanguinario Francisco Barleta, allá en el glorioso campo de Chorros Blancos, el 12 de febrero de 1820. Cuénteme una cosita, don Jaime. Ya tenemos pues a Córdoba triunfante, a Córdoba, al Córdoba que muchas generaciones no han conocido, sino a ese Córdoba que nos han vendido luego cuando se insurreccionó. ¿Cómo sucedió eso? ¿Por qué? Bueno, ese distanciamiento de Córdoba o esos roces de Córdoba y Bolívar al final de la vida de ambos ha sido utilizada por ciertos personajes de mal agüero que han tratado de dañar nuestra historia de Colombia. Entonces, mire, la realidad está aquí. Tomemos la última carta de Córdoba al libertador Simón Bolívar, mi general. No a unas cadenas de pronto más odiosas que las primeras, no a la dictadura, no a la monarquía, sí a la libertad de los hijos de Colombia, sí a la libertad de Colombia, sí a un gobierno electivo y republicano. Mi general,
sí a la democracia. De manera que, dése cuenta, ese era el contenido. Claro está que le dice también al Libertador, pero si después de suplicarle no es posible recuperar la normalidad para mi patria, si me toca levantar la espada contra usted, lo haré con el dolor de mi alma. Es decir, le habla con un fervor reverencial. El gran ídolo de Córdoba fue Bolívar. Entonces, ¿a quién debe culpar la historia de esa odiosa dictadura? Más que al Libertador, que ya era un hombre cansado y enfermo, camino al sepulcro. A ese Consejo de Ministros del Libertador Simón Bolívar, ese Consejo de Ministros quiso traer primero un monarca inglés y luego un monarca, después quiso traer un monarca francés de corte napoleónico. Y luego dijeron, entre O'Leary, u Oleari, como otros pronuncian, y Rafael Urdaneta, se pusieron de acuerdo de que no. Primero, entonces vamos a esto, hagamos monarca a Bolívar y le vamos a dar un senado vitalicio que se heredará de padres a hijos. Pero como Bolívar ya está tan enfermo, ya está tan cansado, ya está que se va, entonces yo heredo el trono, le dice Urdaneta a O'Leary, y luego tú me heredas a mí el trono. Por eso se justificaba asesinar a Córdoba y mandar la nefasta y nefanda legión de 900 veteranos, especialmente de la Legión Británica, donde se enroló también con O'Leary, venía Ruperto Hand, quien fue el encargado de cumplir la orden que había sido dada desde Bogotá por Rafael Urdaneta, de asesinar a Córdoba. Y por eso la masacre que hicieron en la batalla del Santuario del 17 de octubre de 1829. Pasada la batalla del Santuario, y estaba Córdoba muy heridos, porque ya pasada la batalla, él había recibido una herida de bala en el pecho y otra en una pierna, con otros soldados mal heridos, en una casa, hospital allí, en el sitio cercano al combate, o sea, justo donde hoy está la alcaldía del municipio de El Santuario. Antioquia. Llega Hand, sable en mano, buscando a Córdoba, y estaban Murray y Crofton y otros de los de la Legión Británica rodeando la casa y vieron que venía y trataron de repelerlo, de rechazarlo, y les dijo que él tenía orden de asesinar a Córdoba. Y entró, preguntó quién es Córdoba aquí, y cuando Córdoba le dijo yo soy Córdoba, ¿qué quiere usted? Entonces, de manera cobarde, de manera infame, de 3 sablazos, ultimó al héroe de Ayacucho, al héroe de Boyacá, Chorros Blancos, Pichincha y Ayacucho, al grande de América, a nuestro héroe y libertador José María Córdoba. ¿Qué ocurrió luego? La canalla de O'Leary ordenó, como comandante en jefe que era, desnudar a Córdoba, lanzarlo desnudo fuera de la casa donde lo asesinaron, y luego lanza una proclama de victoria, un parte de victoria, una proclama a los colombianos y al libertador Simón Bolívar dando un parte de victoria, dizque por la muerte del desagradecido Córdoba, del traidor. Entonces, para quienes entregaran y no siguieran en la insurrección, había perdón y olvido. Y fíjense, le envía como regalo a la anciana madre del general Córdoba el sable ensangrentado hasta la empuñadura con que habían ultimado al héroe de Ayacucho. De manera que, si hubo un silencio cómplice del libertador, eso la crítica histórica lo dirá. Pero yo digo que esa orden nunca la dio el libertador Simón Bolívar, evocando el texto de la historia, un texto de la historia que yo considero muy respetable y muy fidedigno. Dice, cuando el libertador Simón Bolívar,
cuando el libertador Simón Bolívar supo de la muerte de Córdoba, lanzó esta expresión: Córdoba, Córdoba, mi Hefestión, mi amigo, mi valeroso Ney, una sola gota de su sangre valía más que todos sus enemigos. ¿Qué pasó con Córdoba? ¿Por qué murió en el santuario? Defendiendo la naciente República de Colombia, el republicanismo, a su patria, de una odiosa dictadura que llevaba al cadalso a quienes se oponían a ella. Mensaje para la juventud. ¿Qué mensaje para la juventud? Mire, volver por los caminos de la historia. Un pueblo que no conoce su historia está llamado a incurrir en errores que se pudieron haber cometido en el pasado. Conocer la historia, defender a la patria desde el conocimiento de la historia. Eso da un sentido de pertenencia, un amor por el terruño, un respeto por la patria, porque de lo contrario entonces no tendríamos conocimiento ni siquiera de qué es patria. No sé, diría yo. Don Jaime, de todas maneras, muchísimas gracias, hombre, qué bueno contar con un historiador, con una persona tan culta y especialmente con tanto amor por la historia y específicamente por la historia de estos héroes que nos han ido borrando de las escuelas, de los colegios. Ya los jóvenes no tienen a quién emular, pero nosotros, usted, yo y todas estas personas enamoradas de la historia, pues es nuestro deber de enseñarles a las nuevas generaciones que hay personas a quienes imitar. Muchísimas gracias, don Jaime. Muchas gracias a ustedes que me han invitado a este programa tan significativo y a nuestros televidentes que han tenido la paciencia de escucharnos y de pronto de darle algún crédito a nuestras palabras. Y también a Coogranada, cooperativa tan significativa para Antioquia y para Colombia, que nos ha permitido este momento de encuentro con la historia y con la memoria de nuestro general José María Córdoba. Muchas gracias, don Jaime. Muchas gracias. Hemos llegado al final de nuestro programa, pero antes los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y se suscriban en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en una próxima emisión de Más Historias con Visión Solidaria.